será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpasa y Napoleón, Yatato y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Hola amigos, nuestro programa de hoy de Canadá Latino comenzó con Cambalache en la excelente versión de Julio Sosa. Cambalache habla que el mundo está loco, como muchos hablan también, pero tenemos también en este programa palabras de paz para el mundo en el cual estamos viviendo. Vamos ahora a nuestros patrocinadores. Robert Costa nos trae ahora una mejor manera de vivir. Comparen ustedes qué tenemos que hacer. Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy hablaremos acerca del perdón. Vayamos a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto, al libro de Proverbios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hace muchos años, el duque de Osuna visitó una galera llena de presos amarrada en el puerto de Barcelona con la intención de perdonar a los prisioneros que merecieran su clemencia. Y al subir al barco, pidió que los prisioneros se pusieran en fila y fue preguntándole a cada uno qué había hecho para perder su libertad. Y uno tras otro los hombres comenzaron a culpar a otros por su infortunio. Nadie reconoció que había hecho algo malo, con la excepción de uno que confesó francamente y dijo: Señor mío, robé un bolso, fui sorprendido, juzgado, justamente condenado y aquí estoy. Disimulando su sorpresa, el duque siguió escuchando las coartadas de los otros hombres. Y cuando terminó se volvió hacia el hombre que había confesado su crimen y con palabras saturadas de ironía le dijo: Señor, usted es demasiado malo para quedarse en compañía de todos estos inocentes. No los puedo perdonar porque no han hecho nada malo, pero usted reconoce que ha hecho algo malo. A usted sí lo puedo perdonar. Capitán, por favor, deje libre a este hombre. Si queremos ser libres de condenación, debemos confesar y abandonar nuestros pecados. Tan ciertamente como lo hacemos, Dios nos perdona y nos da la victoria.
Por eso pregunto, ¿por qué entonces tantos cristianos que han confesado sus pecados obran como si Dios no los hubiese perdonado? Seguramente no debe ser porque quieren aferrarse a sus pecados. Entonces, si esa no es la razón, lo que ocurre es que de alguna manera no aceptan el perdón de Dios. Te cuento otra historia. En 1829, George Wilson, de Pensilvania, fue sentenciado a la horca por robo a una diligencia y asesinato. Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, lo indultó. Pero por extraño que parezca, Wilson no quiso aceptar el perdón e insistió en que un perdón no podía hacerlo a menos que se lo aceptara. Y él no lo quería aceptar. Y este extraño rechazo fue considerado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y su presidente, John Marshall, dio la siguiente opinión acerca del caso. Un indulto es un trozo de papel cuyo valor depende de su aceptación por la persona implicada. Es difícil suponer que alguien sentenciado a muerte rehúse un indulto, pero si lo hace, este carece de valor. Y George Wilson debe ser ahorcado. Qué trágico es que alguien rehúse un perdón cuando si lo acepta puede seguir viviendo. Pero rehusar el perdón de Dios es más grave todavía. Significa rehusar ser libre de pecado en esta vida y perder la vida eterna. Confesemos nuestros pecados y aceptemos el perdón de Dios, porque es la única manera en que podemos ser salvos y gozar de una paz permanente. En otras palabras, es siempre una mejor manera de vivir. Horacio Vigolín, psicoterapeuta de nuestra comunidad y de nuestro idioma, nos da unos consejos sabios, nos explica qué pasa en estos momentos de pandemia y qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos. ¿Tenemos que ser rebeldes o tenemos que aceptar todo lo que el gobierno nos dice, que entiendo que es lo correcto, para que esto pueda terminar de una vez por todas? Pero meditemos en las palabras que nos dice, los consejos que hay y sobre todo los consejos que hay con respecto a las personas más débiles. Amigos, hoy estamos con Horacio Vigolín, que nos va a hablar de la pandemia, sus consecuencias psicológicas y otros problemas. Bienvenido, Horacio. Muchas gracias, Osvaldo, por tu invitación. Es un gusto estar en tu programa y compartir con vos y poder transmitirle a la gente alguna aclaración acerca de lo que estamos padeciendo. Tenemos que hablar de las crisis. Esto es una crisis y las crisis interrumpen nuestra continuidad de vida, de nuestra vida personal. Hay una irrupción en nuestra historia de vida en todo tipo de crisis. Una de las diferencias fundamentales de esta crisis es que está en todo el mundo, que se globalizó. En otras crisis teníamos la alternativa de poder salir de este espacio geográfico y poder protegernos. Sin embargo, el estrés que genera, el agobio, todos estos sentimientos que tenemos de incertidumbre, todos los sentimientos de miedo, son producto de un proceso interno en nuestro aparato psíquico. En nuestro aparato psíquico produce, en términos generales, una alteración en la secuencia espacio-tiempo. Espacio porque desde el aislamiento hasta la imposibilidad de desplazarnos hacia donde queremos, viajar, salir del país, incluso internamente o ir a visitar para un abuelo o un nieto, este impedimento, que no es solo el vínculo, del cual después voy a dar algunos detalles, sino la incapacidad del desplazamiento, altera nuestro concepto natural e histórico del espacio. Y la falta de respuesta al cuándo se termina esto, también produce realmente un inconveniente y una alteración en nuestro vínculo con el pasado, presente y futuro. Tenemos una concepción de historia del pasado, pero nuestro presente está determinado por la incapacidad de resolver hacia el futuro. A ver, un ejemplo. Si nos dicen que la pandemia se termina el 31 de octubre del 2021, no ahora, el próximo mes.
inmediatamente procesamos internamente un límite a futuro. Podemos futurar en relación a eso, y es probable que el 2 de octubre del 2021 no haya pasajes a ningún lado. Pero esta explicación tiene que ver con el efecto que genera esto. No es simplemente, ya sabemos, nos altera esta secuencia, pero esta secuencia genera otra cantidad de manifestaciones y de sentimientos que son muy agudos, que determinan el día a día y todo lo que sentimos. Por ejemplo, el no poder determinar el cuándo y el no desplazarme generan la pérdida de la capacidad de tomar decisiones en libertad. Si bien nuestra libertad nunca fue pleno y la filosofía lo explica, y no voy a entrar en este detalle, sino que dentro del contexto amplio que teníamos de libertad, ahora estamos en una situación muy estrecha, muy de aislamiento y muy de tiempo acotado. Y cuando uno no tiene la capacidad de tomar las decisiones que quiere en libertad dentro de la posibilidad personal, se empieza a sentir muy mal y siente impotencia. Tengo rabia porque no puedo. No puedo cambiar de trabajo, no puedo ir a ver a la familia, no puedo abrazar, no puedo tocar, no puedo despedir a mis seres queridos, no puedo ir al hospital libremente cuando necesito. Todos esos no puedos que conocemos, pero no sé si todos tenemos y sabemos el registro de sensaciones internas que se manifiestan, por ejemplo, en enfermedades o en sentimientos o en situaciones de ansiedad, de depresión, pero también de gastritis, también de problemas de piel. Y sobre todo, que es otro de los temas centrales que nos atraviesa la pandemia, es en los vínculos sociales. Nosotros, los vínculos sociales es esencial porque somos seres sociales, porque nos diferenciamos de todos los otros seres vivos. Y ser social implica un contacto con el otro a través de la comunicación, no solo de la palabra, del contacto, de la percepción, de la recepción física, de la expresión corporal, de todo lo que sabemos en nuestra vida cotidiana y nunca le damos tanta importancia porque éramos libres, era parte de la cotidianeidad, era parte del despertarse. La charla con Horacio Vigolín continuó de la siguiente manera. Entonces ahora, todo esto que sí sabemos, probablemente no tengamos la implicancia o el conocimiento de entender qué impacto tan severo, tan fuerte está generando a nivel social, pero básicamente que lo que interesa en esta presentación es a nivel personal. Tienen ahora como un pequeño recorrido de por qué alguien se enoja mucho, porque yo digo que la pérdida de la capacidad de decisión en libertad genera impotencia. ¿Y qué es la impotencia? La impotencia es aquello que nos hace cerrar los puños, apretar los dientes y decir no puedo, pero quiero. En esa sensación hay rabia, mucho enojo. Y entender de esto a lo mejor nos haga un poco más considerados. Entender que esto nos provoca ansiedad, que esto nos provoca depresión, que esto nos provoca el enojo que acabo de mencionarles. Tal vez entender el proceso haga que entendamos un poquito a aquella persona que comparte con nosotros o que nos llama por teléfono enojado y no sabemos muy bien por qué. Pero yo digo que la consideración y la oportunidad de respeto tiene que empezar por nosotros. Estamos en crisis, el barco se está moviendo, es ajeno a nosotros. Los psicólogos estamos diciendo y trabajando y ponemos el esfuerzo en nuestro consultorio siempre, porque es el objetivo de nuestro quehacer profesional, tratando de hacerle entender a nuestros pacientes y a las personas y a los alumnos en los talleres que toda la responsabilidad de nuestras conductas y comportamientos realmente están dentro nuestro. Esto es un tema para otro día, pero está adentro cómo vemos el mundo, está adentro cómo nosotros reaccionamos frente al mundo y tenemos comportamientos. Y generalmente somos también los responsables de los ambientes y las propuestas y los condicionamientos que hacemos a respuestas en los vínculos sociales. En este caso está claro, está clarísimo que vino de afuera.
que nos atraviesa sin que hayamos tenido ninguna responsabilidad histórica, ningún tema de creencias o mandatos o aquellos traumas infantiles de los cuales a diario hablamos y tratamos de transmitir cómo solucionarlos. Lo único que tiene relación con estos traumas o creencias es la manera en que respondemos a esto que nos atraviesa, a esto que viene de afuera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo enfrentamos? No tenemos mucho espacio, no tenemos mucha respuesta al límite, pero es muy importante que empecemos a darnos más consideración, ser más complacientes, si quieren, con nosotros mismos y entender que esto que nos pasa, nos atraviesa, es muy difícil manejarlo. Pero para mejorar el vínculo con los que convivimos, para mejorar los que están solos, que están padeciendo muchísimas situaciones, porque la soledad en sí mismo es una problemática social a tratar y muy presente en estos tiempos, con la pandemia se agudiza el sentimiento de depresión, de aislamiento, y con todos deberíamos ser no solamente más atentos. Y un tips entre tantos de los que se piden, que no es más que un tips, no cambia la vida, no es profundo, no va a cambiar una patología, pero si nos ocupamos un poquito de atender a aquel que sabemos que no está bien, de atender a un adulto mayor que sabemos que está en soledad y no recibe llamados, si nos ocupamos de darles 10 minutos de nuestra vida, en darle un mensaje, en saludarlo, el secreto está en que además de que se va a sentir bien una persona más, nos vamos a sentir bien por lo que damos. Nos vamos a sentir bien porque estamos haciendo algo positivo, no solamente para el otro, sino para mí. ¿Y por qué esto? Porque la pandemia nos genera, nos dispone y nos presenta que todo es entre todos. Si usted no se pone una máscara y protege al que está al lado, esto se expande desde el punto de vista del virus y lo explican bien los médicos infectólogos. Yo digo que la protección emocional de la pandemia también es tener en cuenta al otro, pero en lugar de estar a 2 metros, desde el punto de vínculo humano, llamémonos y estemos más cerca. Queremos también que para el público tengamos un poco de alegría, un poco de nostalgia. ¿Quiénes mejores que Serrat y Sabina para darnos un recuerdo con esas pequeñas cosas y también un poco de alegría? Espero que lo pasen muy bien. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.